Bienvenido a Control, café con los mercados. Buenos días, cafeteros. Buenos días, Mike. Muy buenos días, productor, que estábamos tranquilamente en verde en la tienda y viene el oso a buscar la merienda. ¿Qué ha Ha venido pasado? un oso peligroso. Sí, sí. Bueno, pero ¿y esto por qué? Bueno, pues para los nuevos, para los que no lo sepáis, pues venimos comentando desde hace un par de jornadas que vemos muy probable una corrección, que veíamos mucha complacencia en los mercados, empezamos a ver noticias muy positivas también y nos huele muy mal. Por eso, por el que estamos en un techo de canal de medio plazo, como veis aquí en el índice SP500, también lo tenemos en el Nasdaq. A ver si encuentro el Nasdaq por aquí. También estamos ahí en un techo de canal de medio plazo. También estamos en el Dow Jones, ¿vale? Y bueno, pues por estos motivos, análisis técnico más titulares positivos más cierta complacencia en los mercados, que parece que esto no puede caer y que la gente puede invertir alegremente y en activos de riesgo sin que nada pase, pues vemos muy probable una corrección. Además, hemos estado viendo ya durante muchísimos programas similitudes con el año 98, ¿vale? Y bueno, pues por julio del año 98 se produjo una corrección de un 25% en el Nasdaq, una de un 20% en el SP500 y creo que es donde estamos, Mike. Que para los nuevos cafeteros también, que de fondo somos alcistas, ¿eh? Y que traemos píldoras todos los días muy Sí, alcistas. Estamos hablando por estadística, por nuestro sistema, por sentimiento contrario. Como bien nos enseña casi todos los días el productor, una corrección ahora para después seguir subiendo. sí, Pero de sí, sí, hecho, sí, o sea, de fondos seguimos siendo alcistas y de hecho en el año 98 sí que se produjo esa corrección, pero luego hubo una subida explosiva que subió el Nasdaq en pues, año y medio aproximadamente Ujú. un 350% y yo creo que es donde estamos y por eso tengo este dibujito aquí que bueno, pues tras esta corrección que veo del 25%, pues luego veo una subida explosiva que llevaría al Nasdaq a los 100.000 puntos, ¿vale? Pero ¿Cómo te eso, en el... gusta dar titulares, productor? ¿Cómo te Hombre, gusta dar titulares? Sí, hombre, señor. para eso Los estamos 100.000. aquí, para eso estamos aquí. Ujú. Pero, ¿qué os iba a decir yo? Ya me has liado. Pues no sé, que te esperamos una corrección y creo que nos Eso, ibas a que enseñar noticias. en el Además, corto plazo esperamos una corrección por todo lo que he dicho, por análisis técnico y por titulares. Tenemos ya titulares. ¿Quién? ¿Quién? hombre, yo creo que Morgan, nuestro tenemos amigo Morgan. Está nuestro amigo Morgan al quite. Pues ahí lo siempre tenemos. trabajando. Siempre Ah, trabajando por nosotros de mm, manera altruista, ya sabéis. siempre. Pues bueno, nos quiere ayudar y nos dice que hay que sobreponderar Nvidia, lo reitera y nos da ahora un precio objetivo en los $288, ¿vale? Ujú. Casualidad, bueno, Pues pues el 3 del 6 cuando empezábamos a ah, hablar nosotros de la corrección y cuando ha llegado al techo del canal alcista el Nasdaq, ¿eh? sí, la verdad que no dan puntadas sin hilo, nuestros amigos de Morgan. Son unos, son Tienen un unos, timing perfecto. son Sí, sí. unos auténticos fenómenos. Pues bueno, pues nos quieren ayudar, nos quieren decir que compremos semiconductores, que ahora están a muy buen precio, ¿sabes? Hace Ujú. unos meses no lo estaban, No, pero pero ahora sí, claro, ahora que han subido algunos un mil y pico por cien, pues ahora sí lo claro. están. Claro. Ujú. Y bueno, Sí, pues sí. también nos suben el precio objetivo de Micron, que debe Claro ser que se han enterado ayer que van a tener mucho negocio, ¿vale? Micron, que claro. viene subiendo como una auténtica loca, pues Sí, bueno, sí. pues nuestros amigos también. Aquí tenemos Morgan Stanley. Pues que nos suben el precio objetivo, que hay
que no hay memoria suficiente y bueno, que esto beneficia a Micron y bueno, pues hay que subirle el precio objetivo a Micron, Mike. Pues muchas gracias, Morgan, como siempre, y nada, estaremos encantados de hacer todo lo contrario de lo que nos recomiendas y bueno, pues eso. ¿Con qué pasamos? La estadística del día. La estadística del día que nos la trae, ¿quién? Pues el de siempre, nuestro amigo Blue Kurtik. ¿Y qué nos dice? Pues qué pasa con el Nasdaq Composite cuando cae 2 días consecutivos después de haber hecho 6 máximos históricos consecutivos, ¿vale? Y bueno, ¿qué nos dice la estadística? Que a un día, esta es una estadística de corto plazo, ¿vale? Nos marca desde un día hasta 2 semanas vista. A un día se suelen ver retornos negativos y luego ya se va asomando el verde y a 2 semanas vista pues sí que es verdad que tenemos un 90% de casos positivos. Esto ha sucedido en 10 veces. Pues bueno, en el ¿Y cuál es 90%... cuál es la única que no, productor? ¿Cuál es la única Eso que iba a no? decir, A que ver. en el 90% de los casos fue un retorno positivo a 2 semanas, pero es que justo del momento histórico que vengo yo hablando ya semanas, en muchísimos programas, julio julio del 98. Aquí lo tenemos, nos vuelve a salir el 98 en una estadística, en este caso ya más preciso, nos sale julio del 98 y bueno, yo creo que estamos aquí, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que a 2 semanas vista hubo unas pérdidas de un 9,2% en el Nasdaq Composite. Además, acordaos, tenemos la salida a bolsa de SpaceX la semana que viene, que bueno, pues puede crear movimientos en los índices. Sí, sí. Y bueno, aunque es verdad que la estadística dice que el 90% de las veces pues está verde a 2 semanas, yo es que estoy RQR, aunque estamos en julio del 98, Mike, no me vas a sacar de ahí. A ti te gusta mucho el verano del 98, algo sucedió que no nos has contado ese año, pero bueno, es cierto, 90% de las veces termina en verde, pero justo el año que llevas comentando, donde ves muchas similitudes, fractalidad, etcétera, es justamente el 98, así que, Sí, sí, que pues, también sale aquí, ¿vale? Que esto no sucede todos los sí, días, que sí. esto ha sucedido 10 veces en toda la historia, pero bueno, Ujú. esa vez sale también. Bueno, pues veremos. Venga, vamos con el radar. Radar del mercado. El radar del mercado, ¿qué pasó en Wall Street ayer? Pues bueno, que el SP 500 subió un 0,41%, principalmente, pues vamos, el Dow Jones tuvo un día estupendo ayer, tuvo una subida de un 1,66%, Ujú. pero el Nasdaq comenzando el descenso cayó un 0,53%, ya dijimos en el día de ayer también que veíamos esta caída liderada pues por quien ha liderado la subida, que han sido los semiconductores, ¿vale? Y también pues vemos los titulares que he traído hoy. Ayer también traía otro de ASML Holdings, la empresa de litografía holandesa, también relacionada con el sector semiconductores. Y bueno, pues el Nasdaq cayendo ya. ¿Y cómo tenemos los futuros? Pues el del Nasdaq rojo, cae un Rogelio. 0,92%. El del SP 500 cae un 0,39% y el Dow Jones, que está aguantando mejor, sube un 0,15%. En Ujú. Europa, el futuro del DAX, que sube un 0,26%, el del CAC 40 un 0,36% y el IBEX, mira, que parece que está contento, sube casi un punto porcentual. El Ujú. petróleo planito cae un 0,24%, el oro también tranquilito cae un 0,28% y la plata cae un 1,40%. Por último, nuestro amigo El Bitcoin, Bitcoin. que Ujú. continúa su descenso, que no para de caer y hoy cae un 1,65%. Ujú. Si nos vamos a las acciones, pues ¿dónde vemos el rojo, Mike? Aquí, Pues, sector ujú. semiconductores, tortazo de Broadcom tras resultados, que cayó un 12%,
Y bueno, pues las demás que ya empiezan a caer también. Tenemos tortazo en Micron de un 7,74%, Espera. AMD Espera. ¿Cómo puede ser que caiga Micron si Morgan me dice que no puede ser? ¿Cómo va a se, caer Micron? se ha debido confundir. Se ha Me debido imagino. confundir Morgan. Bueno, le perdonaremos. Sí, hombre, por una vez. Y bueno, pues como he dicho, se empieza a ver rojito aquí. Como llevamos muchos programas diciendo, son acciones muy alcistas, pero que cuando corrigen, corrigen de manera muy rápida y muy brusca, ¿vale? Y aquí lo Ujú, vemos, que en un día pues te puede caer un 8% y aquí no ha pasado nada. ujú. Y bueno, pues en lo demás, la verdad que vemos bastante verde. Las grandes no lo hicieron nada mal ayer. Mira, Nvidia subió un 82, Google subió casi un 4%, Amazon también un punto y medio porcentual arriba. Pero bueno, ya os comento que como adelantábamos ayer, creemos que la corrección va a ser liderada pues por este cuadradito de aquí, al que se unirá también Nvidia. Perfecto. Venga, vamos con Españita. Vamos a ver, España que estaba contenta, que subía un punto porcentual, pues bueno, tenemos en la banca bastante plana, quitando el Santander que sí que sube casi un 1%, las eléctricas alegres también, subiendo prácticamente un 1%, tanto Endesa como Iberdrola, Inditex, que está alegre hoy, mira, subiendo un 2,77%. Veremos ahí que la llevamos viendo 2 días porque llegaba a una Sí. zona muy clave. Veremos a ver si consigue superarla. A mí Ujú. me sigue oliendo mal, pero bueno, luego sacamos el gráfico y la miramos, que ya se ha Perfecto. convertido en un clásico. Sí, sí. Y bueno, pues lo demás también verdecito. Hay subidas en Ferrovial, en AENA, Amadeus, que ya lleva varios días seguidos que la llevo viendo verde. La verdad que no sigo mucho su gráfico, pero bueno, ahí está. Ujú. Y poco más, Mike. Pues venga, pues ya sabes con qué pasamos Yo, ahora, ¿no? yo, show me your graph. Show me your graphs. Por cierto, en unas horas tenemos las nóminas no agrícolas, como primer viernes de junio a las 2:30 hora de Madrid. Así que, bueno, Y pues para los cafeteros que... se nos ha olvidado pedir el like de nuevo, Mike. Pero lo pide la cookie ahora, al inicio, que tenemos Ah, la bueno. suerte de que salga la más guapa de los cafés, por lo menos al inicio. Pero sí, hombre, si nos dais un like, un comentario y os suscribís, pues Lo nos agradecemos hace mucho. muy felices. Sí, que Sí, sí. le gusta mucho el algoritmo y por lo tanto a nosotros también. Así que os agradecemos mucho esos likes, esas suscripciones, esos comentarios. Los comentarios le gustan mucho al algoritmo, así que por favor, pues bueno, si nos ponéis un A comentario, comentar. nos hacéis muy felices, de verdad. Nosotros intentamos traeros lo mejor todos los días. Eso Venga, ya es. te dejo, Mike. Bueno, pues mira, traigo aquí de nuevo otra vez el contado del Nasdaq, que si mal no recuerdo, productor, lo enseñamos el lunes, porque nos había dejado un volumen el pasado viernes día 29 de mayo que nos llamaba la atención. Y bueno, pues además vemos también, tengo un perfil tirado de todo este movimiento que ha extendido casi un 35% desde, pues esto era 31 de marzo, si mal no recuerdo, 30 de marzo, ¿vale? Y fijaos cómo tenemos aquí un nodito ya muy cercano al precio más negociado. ¿Qué quiero decir con esto? Que a poco que se mantenga por la cota de precios donde cerró ayer aproximadamente, el POC de toda esta subida se puede desplazar a este punto. De hecho, pues sí, le marco aquí un perfil, veis cómo efectivamente queda en este nodo y bueno, pues estos son bastante parejos, así que bueno, eh, parece que empieza a negociarse mucho esta cota de, pues eso, de máximos históricos y después de extender un 35%. Y a colación de este rango, como decía, bueno, pues mientras el precio se mantenga por aquí, lo ideal para mí sería un par de cierres consecutivos, pero sería una estructura bastante interesante, ¿vale? Esto ya lo haremos a partir de la semana que viene, pero de momento, como decía, ese volumen que os enseñábamos el lunes, bueno, pues el precio sigue siendo que se ha mantenido por encima hasta el miércoles. Ayer cerró justo en él, ¿vale? Pero ya empezó a asomar la cabeza por debajo y hoy, bueno, veremos cómo queda finalmente. Ahora mismo el futuro viene cayendo, que vamos a pasar a verlo, pero bueno, en la semana que viene os enseñamos de nuevo el contado y veremos cómo está el precio en relación a este rango, ¿vale? Pasamos ya al futuro y como vemos aquí, como ya nos decía el productor, el cohete, Dari, se va acercando cada vez más. Estamos a viernes día 5 de junio y el próximo viernes día 12, pues el Tito Musk
saca a bolsa su juguete SpaceX, ¿vale? Así que, bueno, es un momento que está esperando mucha gente y que nosotros en particular, pues vemos como buen catalizador para que se dé esa corrección de en torno a un 20 o 25% que la estadística nos invita a pensar, pues eso, que por ahí andarán los tiros y finalmente se genera esa corrección. ¿Vale? Y en relación a los niveles que teníamos comentados, vemos ahí en un incremento de la negociación, ¿vale? En el histograma aquí se ve, lo hemos visto en el contado, como en esta zona empieza a haber bastante negociación. Y bueno, poco más. Marcaba este área para intradía ayer, si habéis visto el café de ayer, que seguro que así es. Bueno, pues marcaba la zona y fijaos cómo es cierto que la rechazó en el cierre, pero ahora cayendo, ¿vale? Así que de momento yo esta ya la voy a quitar, como ya anticipaba ayer, era una zona para los que hacemos intradía. Y donde voy a estar muy atento, como digo, es saber qué pasa con el contado y con ese rango de volumen que hemos visto en el gráfico previo, ¿vale? No sé si quieres añadir algo, productor, pero como digo, diferentes elementos técnicos. El POC de la subida en el contado parece que está muy cerquita de situarse justo en la cota actual de precios y tenemos SpaceX en 5 sesiones y, bueno, pues se inicia la corrección. Hemos visto el máximo, este último máximo, el miércoles. Pues yo creo que sí. Veremos, obviamente no tenemos una bola de cristal, pero yo por la estadística, por lo que estamos argumentando, por la negociación que se empieza a ver, yo creo que sí que este será el máximo, o que ya hemos visto el máximo antes de la corrección esta de un 20 o 25%, ¿vale? ¿Quieres añadir algo, como decía, o paso al DAX? Nada, estoy completamente de acuerdo. Pues venga, nos vamos a ver los alemanes que, bueno, pues lo voy a volver a poner en semanal. Y aquí, como ya decía ayer, pues lo veo algo más claro. Ese momentum bajista aquí me queda más claro, por el fallo a este extremo, por nuestro sistema. Esos 25.000 puntos son un máximo semanal negociado. La vela previa mostraba rechazo y esta, de momento, a falta del cierre de hoy, pues para mí sigue apuntando hacia el sur, ¿vale? Paso al gráfico diario para los que estéis más pendientes del DAX, pues eso es un contexto ya más de intradía o más encima del gráfico. Y aquí esos 25.000 se nos replican, en este caso con el POC de la caída, como ya hemos visto desde hace muchos cafés. Tuvimos un cierre importante por debajo, que también repasamos en el programa de ayer. Y ahora mismo estos 25.000 pues son resistencia, ¿vale? Así que yo pienso que esto va a seguir cayendo, sobre todo por el contexto semanal, ¿vale? Entonces, si eso sucede, los 25.000 puede dilatar, pero deberían ejercer como resistencia y la siguiente zona a romper es el extremo del rango en 24.689 puntos, ¿vale? Pero sobre todo, como digo, este gráfico semanal es el que más me invita a pensar que, bueno, que vamos a seguir con movimientos bajistas durante la próxima semana, ¿vale? Y no tengo mucho más que añadir aquí en el futuro del DAX. Productor, Pues, si quieres que pasemos al SP o si quieres tú comentar algo, pues pasamos al SP500, venga. que aquí lo tengo ya en pantalla y bueno, antes de ayer teníamos un cierre ya por debajo del rango que teníamos de referencia por volumen. Ayer lo volvieron a meter para adentro y bueno, pues ¿qué esperamos para que se confirme esa corrección? Pues exactamente lo que ha dicho Mike con el Nasdaq, ¿vale? Con el contado. Necesitamos un par de sesiones seguidas con algo de alejamiento por debajo de este rango de volumen, un retesteo y bueno, pues ahí ya podríamos buscar operativas bajistas, ¿vale? En contexto diario. De momento, pues bueno, el precio consumiendo tiempo, ayer lo volvieron a meter, aquí se quedó en el POC del rango y poco más que comentar, yo ya sabéis lo que pienso, que ha empezado la corrección y que vamos a ver más caídas, pero bueno, necesitamos esa confirmación técnica para ya tomar cartas Sí. en el asunto, ¿no? De hecho, lo ha enseñado el productor, no hace falta que lo vuelvas a hacer ahora, pero ya nos ha enseñado el gráfico, creo que era semanal, ¿no? Tanto del Dow como del NQ, que todos han llegado a Sí, parte alta sí, de un canal importantes. O sea que, bueno, que tendría sentido también pensar que este último máximo que hemos visto esta semana, pues sea efectivamente el último sí. máximo de la corrección para después romperlo con mucha fuerza, sin duda Aquí alguna, pero tenemos el canal del SP, el canal del Nasdaq y el canal del Dow Jones, ¿vale? Es que los tres a la vez. ¿Casualidad? sí. Pues Bueno, demasiada sería. sí. Y Venga, pasamos con bueno, Españita. pasamos con Españita, que lo voy a poner en diario. Aquí.
Y bueno, pues el precio sigue consumiendo tiempo aquí. Llevamos 10 sesiones horribles metidas en este ranquito pequeño de precios. Sí que es verdad que el precio estaba rechazando la zona. A ver cómo cierra hoy, porque bueno, la velita se está volviendo a meter en el rango de referencia. Aunque como he comentado ya en numerosos programas, pues estamos en esta zona de resistencia entre los 18.214 y la zona de los 18.500, que bueno, pues son máximos históricos, y la tenía yo aquí marcada por estas dos líneas rojas, ¿vale? Como resistencia. Veremos, como digo, el precio sigue consumiendo tiempo, hoy se está metiendo de nuevo en el rango. Yo sí que pensaba que podría haber caído tras estos rechazos que había hecho en días previos, pero bueno, veremos cómo termina la jornada de hoy. Sí, si la sesión de hoy termina bajista, que no tenemos ni idea, podría quedar una vela maja ahí también, apoyando como resistencia en el rango. Así que, bueno, veremos Sí, el cierre de hoy. veremos. El escenario así para medio plazo, teniendo en cuenta las caídas que veo en Estados Unidos, no creo que el IBEX se vaya a disparar para arriba, ¿vale? El Ujú. escenario para el IBEX sería pues una caída a los entornos de los 14.200 puntos, ¿vale? Pero bueno, eso tiene que ser confirmado técnicamente y de momento no es así, ¿vale? Ujú. Y que nada, Perfecto. te paso de nuevo. Venga, vamos a ver el futuro del crudo. Ayer enseñaba de nuevo el gráfico semanal, la posible vela envolvente, y digo posible porque fijaos el rechazo que hemos tenido, ¿vale? Así que también es importante el cierre de hoy en este contexto semanal para el futuro del crudo, porque si finalmente deshace la posibilidad de la envolvente, pues igual no tenemos esa subida o no de forma tan inmediata, ¿vale? Vamos a ver en gráfico diario. Aquí tuvimos un primer cierre superando este nivel, que está más que argumentado en todos los cafés previos, ¿vale? Pero la vela de ayer, como veíamos ahí en la semanal, también ese rechazo, bueno, pues nos dejó un cierre por debajo de nuevo del nivel. He medido con un perfil de volumen este trámite alcista, ¿vale? Este de aquí, y el POC, como veis, queda esta línea negra, ¿vale? Se solapa, tiene sentido para mí, porque, bueno, pues aparece en las zonas de soporte que ya tenía marcadas, y bueno, puede ser una zona donde perfectamente apoye para salir largo, y bueno, veremos si finalmente hoy deja un cierre semanal con una vela, o sea, si nos deja una vela envolvente con el cierre semanal. Pero yo de momento, aunque no haya realizado dos cierres consecutivos, mientras mantenga, por lo que estoy argumentando, el POC de este tramo alcista, si la presión compradora en este trámite de aquí ha entrado, pues aquí donde estoy marcando, en el entorno de los $92, y esa zona además confluye con un soporte, es decir, le han metido fuerza mientras lo cruzaban del lado largo, bueno, pues de momento está haciendo el testeo perfecto y se mantiene nuestra hipótesis de que esto, o el crudo en este caso, le pone a esperar sesiones alcistas, ¿vale? De hecho, el productor que lo tenemos esta semana regalando titulares, recordad, no sé en qué café, Dari, pero lanzabas un precio, una proyección a los 160 en el crudo. Así que bueno, veremos si sucede finalmente, pero ahora mismo, como digo, se la está jugando en esta zona de soporte. Recordad que todo esto puede ser una falsa dilatación aquí y, bueno, como digo, pues otro elemento técnico más que tenemos, este POC de aquí, donde puede estar apoyando para continuar del lado largo, ¿vale? Y paso ya entonces al futuro del Bitcoin, que desde que nuestro querido Trump pues se preocupó única y exclusivamente de hacer de Estados Unidos capital mundial de las criptomonedas, y me imagino que el Bitcoin en particular, pues esto no ha levantado cabeza. Ya hemos visto el trompazo que se está pegando aquí desde el extremo superior semanal que os traíamos pues desde mediados de abril, cuando iniciamos los cafés. Esta semana lanzaba aquí un nivel, también hablando de POX, pues midiendo todo este tramo alcista, el $68.000 es donde se concentraba la mayor negociación. Yo pensaba, y si lo vuelvo a hacer lo seguiría pensando, que podía consumir algo de tiempo aquí, pero es que vamos, está tan preocupado Trump por hacer del Bitcoin lo mejor, que se lo ha fumado y estamos ya, pues lo veíamos creo ayer también. He visto, bueno, ha hecho un nuevo mínimo semanal y estamos con este nuevo mínimo, se ha quedado a 1,94 de este rango que paso a enseñar, que bueno, que es muy importante, ¿vale? Este mínimo, que está situado en los $60.000, no ha sido testeado aún desde que se generó este rango a inicios de febrero, no ha sido testeado. Nivel muy importante cuando lo teste, ¿eh? Yo, si trabajara Bitcoin, estaría muy, pero que muy atento a ver qué sucede ahí. De hecho, si lo pierde, cuidado con las caídas que pueden venir, ¿eh? Dari, yo por lo menos pienso. Y Bueno, lo que, también lo lanzaba. eso te iba a
decir, que ha caído mucho, pero y lo que le queda, o sea, me he dado Por yo eso. una vuelta por X y veo a Mm, mucha gente como loca por comprar, por hacer aportaciones, de gente que hace aportaciones periódicas y demás, por ujú. hacer aportaciones a Bitcoin y a mí eso me huele a que, vamos, el Bitcoin va a caer bastante más, ¿eh? Sí, en uno de los primeros cafés también argumentaba diferentes zonas que teníamos aquí. Fijaos en el perfil, toda esta subida que se inició en los 14.000, ¿eh? Hemos llegado a estar a 127.000 no hace tanto, ¿eh? En el último trimestre del pasado 2025. Entonces, de toda esta subida que es de grado mayor, fijaos en la negociación que hay aquí. El precio ya ha reforzado consumiendo tiempo hasta que la rompió y esta zona que nos generó a inicios de febrero, que es donde anticipábamos la posible caída, manipulación aquí arriba, pues nos deja otro mínimo. Es decir, aquí hay mucha chicha que el precio ya ha reforzado. Luego, perder toda esta chicha, pues puede ser una rotación, como digo, de grado mayor. Es decir, eso como se traduce en el gráfico, en caídas elegantes, ¿vale? ¿Va a pasar seguro? No, no tengo ni idea. Y como digo, el nivel es importante. O sea, es un nivel que puede servir también de soporte fuerte al precio. Pero ante el caso de que eso, la contrapartida a ello, quiero decir, es que se rote y el viaje, digo, pues si seguimos proyectando este tramo, este segundo impulso ya se cumplió, si proyectamos un tercero nos lleva esos 50.000 que nos comentaba el productor esta semana. Y bueno, Sí. iremos siguiéndolo, pero de nuevo, $60.000 es un extremo inferior muy, muy importante, ¿vale? Y en el caso de Ethereum, nunca lo encuentro. A ver, aquí está. En el caso de Ethereum, este extremo inferior, también estoy en un contexto semanal, este está situado en $1.748, es el más negociado de todo el histórico. Y además aquí a la izquierda, que esto no lo he comentado aún, pero tenemos un POC histórico también, que es justo lo que ha pinchado hoy, ¿vale? Esta cota de los 1.648 aproximadamente. La semana que viene, si os interesa, y nos dejéis un comentario, puedo explicar más todas estas zonas en Ethereum. Pero vamos, que como pierda esto también, yo le veo bastante caída hacia el sur, ¿eh? Tampoco me Tiene está... muy mala pinta, las criptomonedas. Además, es que tampoco, o sea, sí que, bueno, pues dentro del mundo cripto hay cierto pánico, pero tampoco se están escuchando noticias negativas que nos expliquen No, por qué está cayendo. Y hasta que eso no no. suceda, yo creo que no va a parar, no van a parar de caer. Mike, te hemos perdido. Hemos perdido a Mike. Bueno, pues voy a poner yo mi gráfico No, de ahora Bitcoin. estoy. He vuelto, Vale, he vuelto. voy a poner yo mi gráfico de Bitcoin para que veáis Perdón, perdón. los tres impulsos que tenía marcados aquí, ¿vale? Aquí primer impulso, bandera, segundo impulso, bandera, y yo creo que estaríamos ante un tercer impulso, pues que nos llevaría a esta zona pivote por los entornos de los 50.000. Así que bueno, veremos. Te doy paso de nuevo, Mike. Venga, perfecto. Vamos con el futuro del oro. Y bueno, aquí tampoco tenemos mucho cambio en relación. Fijaos, la semana que lleva es bastante descafeinada, este metal, y no cambia nada. Tenemos la zona que tenía que superar para que esto fuera una fase de dilatación y esperar movimientos alcistas, ya fue rechazada. Como digo, ya todo esto ya lo hemos repasado. Y yo sigo viendo productor, no sé tú, sigo viendo viaje hacia el sur en metales. Quería decir cuando se me había cortado antes que, ¿te acuerdas cuando hablábamos de correlaciones? También en algún café hablamos de la correlación entre oro y bolsas o metales y bolsas. También se escucha en su momento Bitcoin y NQ, por ejemplo, Sí, sí, ¿no? Y fijaos Bitcoin como y el Nasdaq, Nasdaq sí. hasta hace 2 sesiones, pues acabamos de ver el gráfico del contado. Está un 35% arriba desde el 30 de marzo, 31 de marzo, y el Bitcoin está un 50% abajo desde esa fecha aproximadamente. O sea que cuidado con eso de las correlaciones. Y creo que ya está, productor. Yo he terminado. Si te ¿Has parece, terminado? pasamos. Sí. Pues venga. Give me fake. Hey, 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 hey. Give me your scalp and shit. That briefing. Venga, probamos con el debriefing. Ayer hice una única operación y terminó en break-even, $18 positivos. No tengo aquí la máxima excursión negativa y positiva. Ahora la veremos porque la tuve bastante positiva esta posición, pero me protegí. Ahora explicaré por qué. Desde que actualicé Ninja el lunes, productor, no me marca bien la estadística. Me pone 0 en la excursión negativa y positiva. Intentaré solucionar este fin de semana, pero bueno, aquí ve la ejecución, perdón, ayer jueves 4 de junio.
Pasamos al gráfico. 4 de junio aquí. Vamos a ver esta operación que hice a última hora, como veis, sobre las 8:30 de la tarde, hora de Madrid, ¿vale? Aquí teníamos un nivel y una zona de volumen que ahora veremos en TradingView. Tenía el low value area de la sesión previa y reforzada con volumen fresquito cuando el precio estaba donde tengo la traza, ¿vale? Entonces, aquí tenemos una estructura, bueno, se puede ver un hombro cabeza a hombro, un módulo de arranque, ¿vale? Si trazo un Fibonacci de aquí vemos como el 62 quedaría por esta zona. Y bueno, en definitiva yo entro corto cuando me deja esta vela reversal, ¿vale? Ahora veremos mejor el contexto en TradingView. Entro corto y como veis, el objetivo lo tenía en el mínimo y fijaos que cerquita se quedó, ¿vale? El precio del corrió bastante, lo tuve, como digo, bastante a favor. Se me quedó a 2 o 3 puntos de llegar al objetivo, por eso me protegí y finalmente el precio volvió a mi nivel de entrada y como veis me sacó ahí con esos $18 con los 2 contratos, ¿vale? Y después sí que es cierto que volví a testar la zona y ya sí que alcanzó donde tenía el objetivo, ¿vale? Vamos a pasar ya a ver la zonita esta en TradingView. Bueno, primero vemos el low value area, que es este nivel de aquí, ¿vale? Si nos dejáis un comentario, podemos hacer un laboratorio con los niveles intradía que utilizo, ¿vale? Si os interesa. Pero bueno, de momento no voy a ahondar más en ello, pero es un nivel que yo siempre tengo en cuenta de la sesión previa. Entonces vamos ya a hacer zoom al momento de la entrada ayer. Y aquí tenía, como digo, el low value area, el precio lo dilata y me deja una zona de volumen muy importante justo por encima. Por lo tanto, entiendo que el precio, al romper este nivel y dejar un volumen ahí, un bloque importante que posteriormente no puede superar, pues entiendo que el mercado se puede ir corto, ¿vale? Y entonces yo entro donde está ahí la banderita. Como veis, se me quedó muy cerca de este mínimo, vuelve a la zona de entrada, que es cuando me saca en even, y desde ahí ya sí que desplaza hasta la siguiente zona, ¿vale? Y poco más, ¿se ha entendido, productor? Se ha entendido perfectamente, Mike. Y antes de pasar a la píldora, se nos ha olvidado, vamos a sacar el gráfico de Inditex, ¿vale? Ah, perfecto, perfecto. Sí, que comentábamos, pues bueno, este posible doble suelo que luego se convertía en una posible trampa tras dejarnos esta vela el miércoles 3 de junio con el día de sus resultados, ¿vale? Y bueno, para nosotros es clave lo que haga la compañía gallega en esta zona, ¿vale? Porque de superar los 54,48 sí que cogería muy buen aspecto, estaría activando este doble suelo de aquí. Y mientras no consiga cerrar por ahí, yo sigo pensando de que tras esta vela que nos dejó, que puede haber sido una trampa. Y con el contexto correctivo que tengo yo en la cabeza, pues veremos a ver, pero bueno, por hacer Sí. el seguimiento que lo habíamos dicho y se nos había pasado. Sí, sería interesante quizás incluso 2 cierres, sobre todo por el contexto que dices así bajista que tenemos nosotros en mente, pues igual que consiguiera hacer 2 cierres elegantes por encima sería interesante, sí. Venga, Sí. la iremos siguiendo en las próximas sesiones. Vamos La- con la pildorita. La píldora del día. La píldora del día. La píldora del día y hoy traigo a Arthur J. Gallagher, ¿vale? Compañía americana de servicios de seguros y brokers. Y aquí la tenemos, esto es su gráfico mensual, que es una auténtica delicia, no ha parado de subir desde el año 1984 que salió a bolsa. Desde entonces tiene una subida de un 37.000% aproximadamente. Y bueno, ¿qué nos gusta? Pues la tendencia de fondo, que es preciosa. Nos gusta que está en un patrón de drawdown histórico también. Ha tenido una corrección de en torno a un 36%. Y esta acción no suele corregir mucho, como vemos aquí. La mayor corrección la tuvo en el año 88, que fue de en torno a un 51%, pero vemos que en el resto de ocasiones pues las correcciones han sido menores, ¿vale? Y bueno, también vemos que de repente, o sea, como que ha empezado a interesar mucho, ¿no? La negociar Arthur J. Gallagher, justo cuando ha Por llegado lo que ese sea. patrón de drawdown, pues bueno, pues vemos por aquí que el volumen ha incrementado de manera considerable. Además, nos ha pinchado este VWAP impulsivo que viene desde los mínimos del COVID, otra señal técnica importante. Y bueno, en gráfico diario, pues vemos que ya ayer nos dejaba un cierre
dejando un máximo creciente, ¿vale? Entonces, ¿qué decimos de Arthur J. Gallagher? Pues que igual, vamos, sin ser esto una recomendación, como decimos siempre, que igual ha llegado el momento de incorporarla a una cartera tranquila, que pues con valores alcistas y bueno, pues que ha podido llegar su momento, ¿no, Mike? ¿Qué podemos decir de nuestro Jesucito, como lo llamamos nosotros? Es una vieja conocida, la hemos trabajado más veces y vamos, yo personalmente voy a entrar. Que a mí, por todo lo que has dicho, me gusta mucho. Me gusta la inercia, me gusta el patrón de drawdown histórico que trae ahora mismo de largo plazo y bueno, me gusta tanto la estructura, ya hablando de lo que está haciendo últimamente, tanto en semanal como en contexto diario. Me gusta mucho esa dilatación que ha tenido a mínimos previos, me gusta el volumen que está dejando y poco que añadir. Como dice bien el productor, esto no es en ningún caso una recomendación, es como lo vemos nosotros. Y bueno, esto es en semanal, ¿no, Dario? Sí, Esto fijaos es ahí, en gráfico semanal, sí. tenemos Sí. ahí una zona de volumen también muy interesante con área de interés, que nos ha dejado una barriga a los mínimos previos bastante interesante. Bueno, en diario hemos visto ese nuevo máximo creciente confirmado con el cierre de ayer. Pues, como digo, ninguna recomendación, pero a nosotros personalmente pues nos gusta mucho y bueno, esto ya no es una opinión, productor, es una acción increíble, vamos. Basta verla, como ha hecho antes al inicio, el gráfico mensual con un poco de zoom out, es un monstruo de acción, así que Sí. nada más que añadir. Podríamos tener aquí también una potencial estructura de suelo, ¿no? Doble suelo, Ujú, aquí en sí. este área de interés semanal. No, la verdad que pocas cosas malas se pueden decir ahora mismo de Arthur J. Gallagher. Bueno, sí, la tendencia de medio plazo es Ujú, bajista, pero claro, si quieres incorporarte en un drawdown histórico, pues siempre va a sí. ser así. Siempre va a ser cayendo, no queda Claro, otra. siempre va a ser Sí, sí. así. No Y nada, obstante, importante, está cayendo, está en un drawdown, vamos a decir, entrando en histórico, pero es una acción que no recuerdo lo que ha dicho el productor, pero que lleva subiendo desde el 84, es decir, 42 años sí, sin mirar atrás. un Entonces, 37.000% creo que había dicho. pues eso, pues que, por supuesto, cuando trabajamos con drawdowns también, pues obviamente va implícito que vamos a comprar la acción en un momento que está pachucha. Pero claro, pachucha, esto es un resfriado, ¿no? No es, Esto no es un es una resfriado, para. esto es como un toro. Claro, Esto, entonces, que bueno, también lo hemos comentado muchas veces. ¿Es garantía esto de que va a subir ahora como una loca? No, pero yo si tengo que entrar en un drawdown, que sea en una acción como esta. O sea, sí. no, está bastante claro. Y ya está, ¿no, productor? Ya hemos terminado. Otra semana completada de cafés, así que aprovechamos que ya es viernes, el vermut, ¿no? La alegría del fin de semana. Que aprovechéis esa alegría para darnos un like, ¿no? Dejarnos un comentario, suscribiros aquí al café. Y nada, que paséis un muy buen fin de semana. Tú también, productor, descansa. ¿Y el lunes qué pasa? A ver, ¿qué El vamos a hacer el lunes, lunes? pues más café y más mercados. Hasta el Venga, lunes, buen fin de... buen fin Yeah. de... Chao. Si te gusta lo que ves, dale like y suscríbete. Daddy Mike te esperan, los mercados entienden. Entre swing y scalping, el café está servido. Análisis y visión, buen trading conseguido. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la ocasión. Nos vemos la próxima con foco y decisión. Hablamos de índices, acciones y economía, del pulso del mundo y su volatilidad día a día. El café se termina, pero sigue la reacción. Nos vemos la próxima con foco y precisión. Con foco y precisión. Oh, yeah.